Me gustaría enseñaros esta foto. Esto es un mapa de la Tierra, del mundo, y la Tierra es el hogar de la humanidad. Pero además tiene una particularidad en su organización que seguramente conocéis, y es que está hecha de países. Los estados son importantes porque nosotros vivimos en los estados, somos parte de ellos y gestionan una gran parte de nuestra vida. Pero claro, la pregunta que nos cabe hacer es ¿qué es en sí un estado? Y no hay una respuesta fácil, porque existen diferentes matices y diferentes autores que lo valoran de manera diferente. Yo he ido a lo fácil y he mirado la RAE. En la RAE se nos dice que un Estado es una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra a la población de un territorio. Entonces, en esta definición, que en principio puede parecer un poco vaga, existen algunas pistas, algunas palabras, un hilo, del cual si tiramos podemos aproximarnos a la respuesta que estamos buscando. Porque se nos está hablando de una gente, de una población, que está en un determinado sitio y que por un motivo X acaban organizándose. Entonces, de esta organización empieza a emerger una cosa, una entidad, una articulación política, es decir, un sistema que es superior al individuo, que puede hacer cosas que las personas por separado no podían. Llegados a este punto, hablamos de que también se proyecta la soberanía, entendiendo la soberanía como la capacidad de este ente, de este Estado, de proteger sus intereses, propagarse en el tiempo y actuar con independencia. En todo este proceso tan complicado que vemos aquí, a mí me interesa particularmente lo que es la fase de organización, porque nosotros somos parte de esa organización, como decíamos. Por lo tanto, esta organización es la que va a determinar cómo vivimos. Entonces, cuando nosotros decimos organización, realmente estamos encapsulando en una palabra extremadamente pequeña una realidad extremadamente grande, inconmensurable, porque no nos puede caber en la cabeza el nivel al que llega un Estado al gestionar sus personas y sus recursos. Es tanta la complejidad que hay aquí metida en tantos campos y en tanta diversidad que los Estados tienen una cierta inteligencia, porque cuando les vienen problemas del exterior y del interior, son capaces de generar respuestas para corregirlos y, por lo tanto, conseguir su fin último, que es perpetuarse en el tiempo. Esto se parece un poco a lo que hacen los seres vivos, es lo que en biología se llama homeostasis. Entonces, bueno, en resumen tenemos el Estado como un concepto de una máquina social, de algo, un pozo de potencial, algo que puede hacer cosas maravillosas. Y la segunda pregunta que nos hace o que nos preocupa es, ¿quién lo va a gobernar el Estado? ¿Bajo qué directrices va a moverse? Porque es importante. Damas y caballeros, esto es la política. La política no es más que la lucha, antes a lo mejor con guerras, ahora en ciertos sitios con democracia, por imponer una cierta ideología, un cierto sistema de funcionamiento y valores para que un Estado pueda operar. Y claro, lo queramos o no, esta política sí que es importante, porque como decíamos, nosotros somos parte de la organización de un Estado. Entonces, una determinada política va a hacer que vivamos en una dictadura sin ningún tipo de libertad, o va a hacer que vivamos en un Estado de derecho donde las personas son respetadas en toda su diversidad. O lo que es mejor, en un sistema que ya no solo intenta perpetuarse a sí mismo, sino que trabaja activamente para que las condiciones de aquellos que forman parte de este sean mejores. Esto tiene un nombre, se llama estado del bienestar, y creo que es uno de los mayores inventos que ha hecho la humanidad en toda su existencia. Y lo digo por un motivo, y es que cuando tú a la gente le das lo que necesita, les permite ser quien son realmente, esta gente aporta valor, y ese valor es el que hace que nuestra sociedad avance muchísimo más rápido. Entonces, en este panorama estaréis de acuerdo conmigo en que sería importante para nosotros como sociedad intentar acercarnos lo máximo posible a este modelo de estado del bienestar. Entonces, en un problema alto, complicado como este, a mí me cabe preguntar por qué no aplicamos lo que hemos aplicado en otras disciplinas. La humanidad, gracias a la racionalización y al método científico, ha llegado muy lejos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la política, que es algo importante? Hay gente que dice que esto no es posible, porque dicen que la sociología, la política, la economía no son ciencias como la física o la biología y tal. Yo creo que esto lo dicen por unas circunstancias históricas. Es decir, cuando nosotros miramos cómo ha evolucionado estas ciencias básicas, la física y la biología, en el siglo XVIII, si yo era un físico, yo podía tener un experimento con una caja y hacer cosas donde yo controlaba todas las variables que estaban funcionando, ¿no? De tal manera que cuando yo acababa mi experimento y apuntaba los resultados y los contrastaba con mi hipótesis, luego podía pasar esta información a otro científico que podía preparar una caja igual, con las mismas condiciones, y luego contrastar, para de esta manera determinar, oye, hemos encontrado algo que es seguro, desde aquí podemos seguir haciendo ciencia. Claro, si yo estoy en el siglo XVIII y me quiero dedicar a estudiar cómo funcionan las sociedades, la dinámica de un Estado, yo no puedo meter a la gente en una caja, a 20 millones de personas en una caja, es imposible. Y es por eso que yo no puedo contrastar la información, no puedo hacer unos cimientos sólidos desde los que construir más ciencia. O quizás sí, porque ahora en el siglo XXI las cosas han cambiado. Tenemos modelos matemáticos que son capaces de representar la realidad de manera muy eficiente. Tenemos ordenadores mejores que nunca para poder hacer funcionar estos modelos. Y tercero, pero no menos importante, tenemos más datos sobre cualquier cosa de lo que nunca ha existido, gracias a las nuevas tecnologías. Entonces yo tenía todo esto en la cabeza
y me surgió en plan una idea, y es el concepto de Estado en un chip. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos un sistema organizativo humano cualquiera. Ya sé que parece una palabra muy rara, pero cuando lo veáis os sonará. Esto es un sistema organizativo humano. Esto es Cataluña. Seguro que os suena a todos, ¿no? Pues entonces yo quiero que funcione Cataluña. Así que creo este modelo que contempla todas las realidades posibles dentro del funcionamiento de un sistema organizativo humano, cargo a Cataluña en el modelo y cargo el modelo en un ordenador. Una vez que yo he hecho esto, puedo poner a funcionar 275 Cataluñas diferentes desde unas mismas condiciones iniciales. Si pongo que en mi simulación un día es 100 milisegundos, pues podré conseguir en un tiempo limitado cuál es la Cataluña que mejor funciona. Y cuando yo sepa esto, lo podré aplicar en el mundo real. Esta es la filosofía que está detrás del proyecto que os quiero presentar, que es Leviathan, cuyas siglas podéis ver aquí, son Logistic, Economic and Vital Integrated Ion-Based Tool for the Holistic Analysis of Nation States. Lo que me gustaría compartir con vosotros en esta charla es que me acompañaseis en el proceso de intentar desgranar lo que es la realidad en todos sus matices y en toda su variedad y convertirla en piezas sencillas que yo pueda meter en el ordenador para conseguir nuestro objetivo. Entonces, como ponía en las siglas que os he enseñado antes, Leviathan está concebido como un modelo basado en agentes. Para entender cómo funciona este tipo de modelo podemos utilizar el paralelismo de un juego como, por ejemplo, el ajedrez, donde tenemos un tablero donde se mueven unas fichas y estas fichas tienen unas interacciones básicas, unas reglas con las que jugar. Lo que a nosotros nos interesa del ajedrez son las jugadas, precisamente. Entonces, lo que voy a hacer yo es crear algo parecido a este tablero y meterlo en el ordenador. Pero no va a ser un tablero, sino va a ser un país entero. Y no van a ser fichas, sino que van a ser las personas y todas sus interacciones. Entonces, el primer paso en un diseño como este es pensar cómo vamos a representar el entorno en una simulación, porque tenemos que empezar de cero y esto tiene que caber y funcionar dentro del ordenador correctamente. Hay muchos caminos y yo me veía bastante perdido, así que lo que hice es mirar a lo que ya estaba hecho, a la realidad. Volvamos al caso de Cataluña. Como podéis ver aquí, Cataluña no está homogéneamente distribuida. Existe un epicentro muy claro, que es Barcelona, pero no obstante también hay otros sitios donde hay altas densidades de población y altas densidades de actividad humana. Si nos vamos al Estado español, encontramos un patrón que se repite. Si nos vamos a otros estados de Europa, como serían la Francia metropolitana o la República Federal de Alemania, veremos que este patrón se sigue manteniendo. Y si nos vamos a continentes tan diferentes como África o América, veremos que los Estados Unidos y la República Democrática del Congo mantienen este mismo patrón. Es decir, podemos generalizar que para estudiar de manera eficiente cómo funcionan las personas dentro de un país, podemos simplemente representar las ciudades, los asentamientos, los pueblos, aquellos sitios donde pasan las cosas. Luego los vamos a conectar con diferentes vías y lo que vamos a estudiar es cómo la gente se mueve a través de estas ciudades utilizando las carreteras y qué es lo que hacen en estas ciudades. Ya tenemos el entorno, ponemos a funcionar el tiempo y surge la dinámica. Dinámica que no puede existir, como decíamos, sin nuestras fichas, sin nuestros agentes. Cuando os he dicho antes que Leviathan era un modelo, realmente os he mentido, porque no es un modelo, ya que para comprender esa enorme complejidad necesitamos un sistema de modelos. Tenemos que representar al individuo, pero también a los grupos que forman estos individuos. Tenemos que representar cómo se producen y distribuyen los recursos, cómo se gestionan la economía. Y por último, como en El Señor de los Anillos, necesitamos a alguien que los controle a todos, el gobierno, y es por esto que necesitamos un modelo sociopolítico. Teniendo todo esto, podemos empezar por lo más sencillo. Estos individuos que vamos a tener moviéndose por nuestro tablero van a nacer, van a poder acumular años a través del tiempo y finalmente van a morir. En todo este proceso van a ocurrir eventos aleatorios, decisiones que se les van a presentar. Pero claro, si lo hacemos todo aleatorio, realmente no estamos representando la realidad, porque ante una misma situación, dos personas diferentes tomarán decisiones muy diferentes. Tenemos que hacer que cada una de nuestras personas sea única a la hora de tomar sus decisiones. Y es por esto que tenemos que dotarles de corazón y de cerebro. Vamos a crear un modelo psicológico para que funcione. Le van a llegar decisiones y va a tener que emitir una respuesta. Y para poder computar esta respuesta vamos a utilizar la parte racional y la parte irracional del ser humano. Entonces la irracional comprende el estado mental de la persona en ese momento, sus emociones. Es decir, yo tengo un cierto estrés, yo tengo una situación de vida y por lo tanto me veo influenciado a la hora de tomar decisiones, eso está claro. Y luego en la parte racional vamos a tener lo que ya he vivido y lo que quiero. Y luego esas tres capas que veis arriba van a ser los diferentes niveles de abstracción de sus valores. Cuando tú eres un niño pequeño y estás en tu casa y tus padres te educan y tal, empiezas a desarrollar unos primeros valores intrínsecos que son los que juzgan cómo funcionas a nivel interno. Esto es lo que he llamado los principios. Luego, cuando ya eres más mayor, empiezas a desarrollar una parte de tu personalidad que gestiona cómo te mueves con los demás. Estos factores serían los relacionantes. Y luego, por último, cuando ya vas madurando, haces que todo esto catalice en algo más abstracto, tu ideología, tu pensamiento, el filtro por el cual ves lo que pasa alrededor tuyo y juzgar las experiencias en tu vida diaria.
Entonces, combinando todas estas capas, ya tenemos el modelo psicológico, y este modelo psicológico lo que va a permitir a cada una de nuestras personas es que gestione 3 tipos de cosas: su dinero, sus recursos materiales y su tiempo, que también es muy importante, cosa que se va a manifestar en unas variables que son las que van a controlar qué es lo que les hace único a cada una de estas personas. Ya tenemos a los individuos, pero ahora tenemos que pensar una cosa, y es que en la sociedad actual no solemos trabajar solos, funcionamos con grupos. Entonces tenemos que crear una representación de estos grupos que sea eficiente a la hora de hacer funcionar la simulación. Yo he creado un tipo de agente, un tipo de ficha, que son las entidades. ¿Y cómo surgen estas entidades? Pues bueno, tenemos una población de personas y esta población de personas tiene un segmento que se pone de acuerdo en que vamos a fundar una entidad. Cuando esta entidad empieza a existir, que es algo abstracto, no es más que el símbolo de su unión, puede manipular, no obstante, 2 tipos de cosas: dinero y recursos materiales, con los que va a poder manipular a su vez el mundo. Entonces, para entender el concepto de este ente colectivo, podemos partir del concepto del ser humano, de la persona. Tenemos motivaciones que hacen tomar decisiones, tenemos interacciones sociales, la persona, como decíamos, es móvil, puede ir a diferentes ciudades y es autónomo, es decir, que puede tener cosas, se las puede dar a otros o tomarlas y tiene necesidades que cumplir. Cuando nosotros hablamos de un ente colectivo, ya no existe una motivación, sino que existe un fin. Existe un objetivo con el cual este grupo ha sido fundado. Y al mismo tiempo ya no hablamos de movilidad, sino de expandibilidad, porque como la entidad es algo abstracto, por ejemplo, una empresa, lo que puede hacer la empresa no es ir caminando de una ciudad a otra, sino colocar cosas en el mundo real que hagan lo que ella quiere y pagar a personas que hagan lo que ella quiere. El problema que nos viene ahora es que estas entidades deben tomar decisiones. Pero claro, deben tener algún tipo de núcleo, algún cerebro para poder tomar estas decisiones. Pero ¿cómo hacemos una decisión conjunta? ¿Cómo la representamos en esta simulación? Yo lo he planteado de la siguiente manera. Tenemos un grupo de gente que funda una entidad. Entonces, cuando esto pasa, el sistema coge a cada una de las personas, coge su pensamiento, que al final no son más que números representados, coge estos números, los suma y los divide. Y de esta manera obtienes un pensamiento medio, que representa el pensamiento de un grupo. Es decir, las decisiones de consenso que se llegaría si todos discutimos hasta encontrar un punto medio. Entonces, la gracia de este sistema es que puedes pesar cuál es el pensamiento de cada persona para así, de alguna manera, manipular la influencia que tienen. Es decir, si, por ejemplo, tenemos una empresa en un sistema capitalista y yo pongo más dinero, lo que haré será que mi pensamiento pese más, porque a la hora de tomar las decisiones, las mías serán más importantes. Entonces, claro, ahora existe el problema de las necesidades, porque tenemos cosas abstractas, grupos, personas, pero estas personas quieren cosas. Y es aquí donde vienen las otras fichas, que son las que componen el modelo de producción y logística. La primera cosa de la que deberíamos hablar son las operaciones. ¿Qué es una operación? Una operación es la generalización del concepto de mercado, de fábrica, de oficina, de escuela, de cualquier ente físico donde tú metes unos recursos y te salen otros o te sale un servicio que va a las personas. Entonces, en primer lugar, podríais pensar, bueno, ¿y esto cómo resuelve las necesidades que habíamos visto antes? Pues bueno, lo hace porque, por ejemplo, una operación necesita operarios. Entonces, como nuestras personas podían trabajar, van a poder trabajar precisamente en hacer funcionar estas operaciones. Al trabajar van a obtener un dinero que a su vez van a poder utilizar para comprar lo que generan las propias operaciones. Entonces así estamos creando una especie de ciclo que viene a simular de una manera muy básica lo que es la economía. Por ejemplo, yo tengo un trabajo estable, tengo una fuente de ingresos con la que poder vivir cómodamente, que es lo siguiente que quiero: una casa, una vivienda digna. Y es aquí donde una operación va a poder construir una casa que va a comprar otra persona. Claro, ya tenemos el modelo de vida perfecto. Una persona que tiene una fuente de ingresos estable, un trabajo que le hace sentir dignificado, tiene una casa en la que vivir cómodamente y acceso a un mercado que le ofrece todo lo que quiere a cambio del dinero que gana. Este modelo, que parece tan bonito, se puede romper súper fácil. ¿Qué pasa si yo tengo la casa en un sitio y el trabajo en otro? ¿O qué pasa si tengo una fábrica que necesita recursos que están en otra ciudad? Aquí es donde llega la necesidad de los agentes de tipo transporte, todos los vehículos e infraestructura que utilizamos para movilizar todos los recursos de nuestra sociedad. Entonces ya tenemos los recursos funcionando y un medio físico de manipularnos. Ahora tenemos que hablar sobre economía, cómo se gestionan estos recursos. Entonces yo he empezado desde abajo hasta arriba. Lo primero que puedes hacer con dinero es comprar un cacho de tierra. Entonces cuando tú tienes un cacho de tierra, ¿qué es lo siguiente que quieres hacer? Colocar una operación allí. ¿Y esta operación qué va a poder hacer? 3 cosas. Vas a poder construir una casa o otra operación, vas a poder utilizarla para generar recursos o vas a poder utilizarla para extraer los recursos que tiene ese suelo. Cuando tú ya hayas generado o extraído recursos, los vas a pasar a otras operaciones que se van a encargar de procesarlos para transformarlos en otros recursos, para transformarlos en energía o para distribuirlos. Y una vez que tú los distribuyas, vas a conseguir proveer a la sociedad de un servicio de protección o de promoción. Al mismo tiempo, allí ese personajillo que veis en amarillo va a representar toda aquella gente o empresas que no se dedican solo a producir y distribuir cosas, sino a mejorar la eficiencia de todos los sistemas que existen previamente. ¿Veis alguna analogía entre esto y el mundo real? Yo sí, son los sectores económicos. Cuando hablamos de generar
Y de extraer estamos hablando de minería, agricultura. Cuando hablamos de construcción, propiamente hablamos de construcción. Cuando hablamos de distribuir los recursos, hablamos desde una empresa de transportes que mueve cajas a un supermercado donde tú compras la comida que se ha producido previamente. Cuando hablamos de proteger y de promover a las personas, hablamos de sanidad, educación y seguridad. Y cuando hablamos de algo que se encarga de que todo funcione mejor y de manera más eficiente, hablamos de la innovación, de la gente que innova tanto en la vertiente de ingenieril como en la vertiente científica como en la vertiente artística. Entonces ya tenemos una economía funcional y un grupo de actores que persiguen sus intereses y que la van a manipular para conseguirlos, ¿no? Ahora necesitamos, como decíamos, el último ingrediente, el modelo sociopolítico. Para empezar con este modelo sociopolítico, yo lo he planteado en una estructura como en 3 partes. Tendríamos el gobierno de las comunidades, la C, el gobierno de las regiones, que son las agrupaciones de comunidades, o la R, y luego el gobierno de todo el Estado, que sería la S. Entonces, lo que va a ocurrir es que estos gobiernos van a poder relacionarse entre ellos, dándose o quitándose competencias y gestionando sus propias cosas. Para entender cómo funcionan estos gobiernos, partimos del otro ente colectivo que habíamos concebido, que es la entidad, y cambiamos las cosas, porque ahora ya no hablamos de un objetivo, sino que hablamos de una directriz puesta por las personas que han puesto ahí ese gobierno. Ya no hablamos de expandibilidad, sino hablamos de una jurisdicción fija, porque los gobiernos tienen responsabilidad sobre un territorio concreto. Entonces, ya tenemos todo esto funcionando. ¿Cómo lo veríamos trabajar? Pues bueno, tú tendrías el territorio, tienes unas ciertas personas viviendo ahí y lo primero que hacen es votar un proceso democrático por el cual dotar a este gobierno de una ideología, de una mente que dirija las acciones. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de elecciones democráticas? Vamos a coger el modelo que habíamos hecho para hacer la gobernación de una empresa y lo vamos a alterar un poquito, porque ya no es legal que con el dinero que tú tienes puedas hacer que tus decisiones valgan más. Aquí todos valemos lo mismo. Y lo segundo más importante, la gente que pongamos para formar la ideología de los gobiernos no va a ser gente random, sino que va a ser gente votada previamente por la gente que vive en esa propia jurisdicción. ¿Cómo? Comparando mi ideología con la de aquel al que estoy intentando votar. Entonces, cuando hacemos esto, estamos pasando de una mesa de gestión o una mesa de administración de empresas a un parlamento que representa nuestros intereses y nos defiende como pueblo. Y si sustituimos a las personas por entidades, pasamos a un sistema de partidos como el que vemos en las democracias liberales actuales. Entonces, claro, ya tenemos la ideología, podemos contratar a gente que la ejecute y podemos conseguir recursos cobrando impuestos. ¿Impuestos a quién? A las personas que viven en nuestra jurisdicción y a las empresas que tienen operaciones funcionando en nuestra jurisdicción. Con todo este dinero, el gobierno puede crear empresas públicas y estas empresas públicas son las que van a redistribuir los recursos siguiendo la ideología que ha sido previamente votada. Ya tenemos el ciclo cerrado, porque cuando una persona vota y da una ideología, se hace una cierta gestión con los recursos. Si a mí me gusta, vuelvo a votar lo mismo y si no me gusta, cambiamos la ideología. Y de esta manera podemos tener al pueblo siempre representado en los gobernantes. Entonces, con todo esto ya hemos generado nuestro modelo, nuestro ajedrez, nuestras fichas para hacerlo funcionar. Ahora solo basta compactarlo todo y meterlo en el ordenador y ver qué sorpresas nos puede revelar. Pero lo último que quería es, con esta imagen, haceros recordar una cosa muy importante. Y es que al final todas estas entidades, todas estas cosas abstractas y tan complicadas que hemos visto, ¿recordáis de dónde se originan? De los individuos, de las personas. Y es por eso que cuando nosotros vemos los gobiernos y todas estas máquinas sociales tan potentes, no nos debemos achantar, no nos debemos sentir asustados, porque al final todas acaban dirigiéndose hacia nosotros. Y es por eso que tenemos que ser conscientes del poder que tenemos. Muchas gracias a todos.